Y este año la Asociación Civil Transparencia cumple 30 años de labor. Vamos a conocer un poco más sobre esta asociación junto con Omar Oguapara, secretario general de dicha asociación. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerlo aquí en el programa. Coméntenos, por favor, cómo observa la Asociación Civil Transparencia, nuestra democracia. Bueno, en estos momentos con algo de preocupación, perdón, estamos viviendo y creo que lo reflejan muchos indicadores, índices globales que miden libertades civiles, derechos políticos, separación de poderes, muestran una tendencia a la baja hacia el autoritarismo en algunos casos bastante preocupante como resultado en gran medida del papel de la clase política y de los actores políticos. Y esto viene aparejado también de una gran desafección y desilusión por parte de la ciudadanía que siente muy presente la crisis política, ¿no? Y que siente un desencanto con la democracia. Entonces, desde la Asociación Civil Transparencia, lo que buscamos hacer es mecanismos, incidencia para poder revertir esta tendencia a la que se aleja un poco de la democracia, ¿no? Entonces, ¿cuál considera usted que son los retos de dicha asociación, tomando en cuenta que usted ha ingresado también recientemente? Sí, algunas pocas semanas en una asociación que viene trabajando hace 30 años por la democracia en el Perú, un inicio bastante enfocado en lo que era la observación electoral, pero hoy con una mirada más amplia, con una visión más amplia, que incluye también, por ejemplo, la incidencia, la promoción del diálogo. Tenemos un trabajo muy, muy bonito con el Plan por la Democracia, en la que buscamos trabajar muy de la mano con todos los actores políticos, incluidos los partidos políticos, actores de de la sociedad civil, jóvenes, para buscar consensos mínimos en torno a lo que significa la democracia en el Perú. Y por otro lado también insistir mucho en lo que significa la transparencia, por supuesto, la veeduría ciudadana, proyectos que están enganchados con la participación ciudadana, con la participación más activa de los jóvenes también en la política, que es algo muy importante pensando ya no solo en el hoy, sino también en el mediano y en el largo plazo. Asimismo, tengo entendido que Transparencia viene realizando mesas de trabajo con organizaciones políticas con el fin de revisar normativas con miras a las reformas electorales. Asimismo, tener buena oferta de candidatos. ¿Nos podría comentar acerca de ello, por favor? Ciertamente, en este diálogo constante que tenemos con los partidos políticos, recabamos mucha información de ellos sobre las necesidades, sobre lo que se busca para mejorar la oferta política desde ese lado. Un tema esencial, por ejemplo, ha sido rescatar, ya sabemos que las primarias, tal como estaban propuestas en el sistema político, han sido desechadas por el Congreso, pero estamos trabajando con los partidos para ver la forma de mantener algún tipo de elemento reductor, ¿no? No queremos llegar a la elección del 2026 o a la próxima elección general con un número muy grande de partidos políticos, con una oferta electoral muy dispersa que complique un poco la decisión final del votante. Y en ese contexto, en esa mirada, estamos buscando ver cómo mantenemos una especie de filtro, que era una de las partes que tenía el PASO. Al ser unas elecciones primarias, se solicitaba, ¿no? Se requería cierto porcentaje mínimo para clasificar, si se quiere, a la siguiente ronda, a la elección de abril, en teoría, de la primera vuelta. Ya sin las PASO hay que pensar, y con eso estamos viendo con los partidos, la forma de tener algún elemento que permita reducir el número tan alto, ¿no? de partidos políticos. Por otro lado, también buscamos ayudar a que los partidos puedan incorporar cuadros más idóneos a sus filas, de tal manera que no encontremos, luego no nos demos con sorpresas de tener políticos ya en el cargo con antecedentes penales o con procesos judiciales que podrían alterar, podrían influenciar en su accionar. Y otro de los ejes que estamos trabajando precisamente es pensar en una ley de idoneidad para asegurar que personas procesadas por delitos muy graves no puedan ser parte de del sistema democrático, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la mayor expectativa, demanda de las organizaciones políticas tras haberse reunido con ustedes? Creo que estamos alineados. Creo que hay una expectativa de que la democracia está en un nivel, un momento complicado, pero creo que en el fondo, y eso es algo muy positivo que hay que destacar de todas las organizaciones políticas, hay una voluntad de trabajar por la democracia, de asegurar que esto que tenemos, estas libertades, estos derechos que nos permiten conversar, reunirnos, expresarnos, no se pierdan, que no crucemos la línea hacia el autoritarismo. Creo que de los principales una de las principales víctimas de cualquier sistema autoritario van a ser, en primer lugar, los partidos políticos, son los que se tienden a proscribir en muchos casos. Entonces creo que desde ellos hay una voluntad muy positiva también de pensar en cómo trabajar en conjunto para formar consensos mínimos que nos permitan mantener viva la democracia. Además, sé que Transparencia se ha trazado el proyecto Cogobierna. ¿De qué trata este proyecto? Ese es un proyecto muy bonito también, que tiene que ver con formas más modernas, formas más creativas de incorporar a los jóvenes a la política a través de herramientas digitales, ¿no? Hay todo un desarrollo de tecnología cívica, por ejemplo, que busca eh, capacitar, formar a gente que está interesada en política y convertirlos en una especie de hackers cívicos que estén atentos a lo que está pasando en su país, que busquen facilitar la rendición de cuentas, que participen más activamente a través de repente de nuevos partidos políticos. Esto se trata un poco de innovar mucho en una arena que es bastante tradicional, que es bastante conservadora, por decirlo de alguna manera, en cuanto a estructura, en cuanto a participación, ¿no? Y creo que Cogobierna lo que intenta como un laboratorio de innovación ciudadana es precisamente pensar en formas nuevas de dinamizar algo que por el momento está un poco estático, ¿no? Bueno, y cambiando un poquito de tema, me gustaría saber su opinión, porque hace unos días atrás la Comisión de Constitución del Congreso aprobó someter a juicio político a las autoridades electorales, ¿no? Todavía obviamente falta verse esto en el Pleno, pero ¿cuál sería el riesgo de aprobarse esta reforma? Acá la preocupación de la asociación civil, y creo que debe ser la preocupación de todos, es el peligro para la autonomía de los organismos electorales, que incluye al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE, al organismo encargado de llevar a cabo las elecciones, y de la RENIEC. Vemos con preocupación porque creo que hay una interpretación, creemos que hay una interpretación inexacta de una sentencia o un exhorto del Tribunal Constitucional que llama a reformar el artículo 99 de la Constitución Política. Y es un capítulo o es un artículo que está referido y que combina tanto el antejuicio como el juicio político, ¿no? Es necesario destacar que en la sentencia del 2003, la original, que sirve de fundamento en gran medida para este dictamen que ha sido aprobado en la Comisión de Constitución, hace referencia únicamente al antejuicio político y no menciona en ninguna instancia el juicio político. Esta incorporación viene en realidad de una sentencia posterior del año 2022 y en todo caso hace una interpretación referida al rol del presidente del Jurado Nacional de Elecciones en sus funciones como juez de la Corte Suprema. Pero acá lo que hay que tener mucho cuidado es con cualquier iniciativa que pueda poner en riesgo la autonomía de los organismos electorales. Creo que acá el eje esencial no es pensar en que deben estar sujetas a control, que deben estar como parte del sistema democrático sujetos a los pesos y contrapesos, que sí son propios del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, pero cuando hablamos del organismo encargado de conducir las elecciones en el Perú, ahí la clave no es la separación, ahí la clave es la autonomía. Ahí es muy importante mantener la autonomía del poder político porque hay un conflicto de interés, obviamente, entre aquellos que han sido elegidos a través de elecciones y aquellos que conducen las elecciones. Y este es un elemento central y vale destacar también que nuestro sistema electoral, los organismos de nuestro sistema electoral son reconocidos internacionalmente. Índices de democracia globales suelen destacar con una nota bastante alta, más bien, la calidad de nuestro sistema electoral. Tenemos muchos otros problemas en términos de cultura política, en términos de participación política, en términos de apoyo a la democracia. Pero en lo que se refiere a la conducción Hay y la que, supervisión de elecciones, ahí estamos muy bien.
Tenemos que considerar también que de cara a las elecciones del 2026, ¿cómo sería, cómo se considera, ¿no?, tener autoridades electorales pero sin autonomía? Ese es el riesgo, ¿no? Ese es el riesgo en general. Es una espada que va a pender siempre sobre las autoridades electorales. Van a contar con esa inquietud, ¿no? Yo creo que no van a ser plenamente libres o autónomas, sabiendo que pueden ser sometidas a juicio político por el Congreso por una decisión eminentemente política. Eso también está presente en la sentencia del 2003 del Tribunal Constitucional. Cuando hace mención al juicio político, refiere que esto sucede específicamente en el Congreso de la República y por motivos estrictamente políticos. Entonces hay un elemento ahí político que hay que tener mucho cuidado porque puede menoscabar la autonomía de las autoridades electorales que deben siempre caracterizarse por su independencia y autonomía. Así es, muchas gracias por habernos acompañado, le agradezco su participación. Un gusto, a sus órdenes.